ingeniero Henry Kronfle-Joshaya, a quien invitamos a pasar al atril del Parlamento Nacional. La Asamblea Nacional ha trabajado como nunca antes por recuperar la seguridad de los ecuatorianos a través de 6 proyectos de ley y una resolución de respaldo al accionar de las fuerzas del orden. Sin embargo, las reformas al Código Orgánico Integral Penal siguen sin conseguir los acuerdos necesarios. ¿Qué hace falta para que eso ocurra? Bueno, gracias por la pregunta. Primero quiero aclarar que esta no es la única reforma en tratamiento del Código Orgánico Integral Penal. Hace pocos días atrás el Consejo de Administración Legislativo ya aprobó un segundo paquete de reformas del Código Orgánico Integral Penal, en donde si no llega a haber consenso sobre las reformas actuales, se pueden incorporar en estas nuevas reformas. ¿Qué es lo que está pendiente? Nosotros suspendimos esta sesión del Código Orgánico Integral Penal porque no teníamos un consenso en cuanto a varias cosas. Una de ellas tiene que ver justamente con la consulta popular, en el sentido de que ya ha establecido un calendario para la consulta popular y el plebiscito, preguntándole al pueblo. Si el pueblo acepta esas preguntas, la Asamblea tendría que trabajar en los textos y ojalá se haga con un mecanismo parecido al de económico urgente, es decir, en 30 días, los textos que conlleven el respaldo a lo que el pueblo ha decidido en el marco de las preguntas si se aprueban. Debido a que había esta consulta, también, digamos, era mejor ver la aceptación del pueblo antes de tratar ese paquete de artículos que tenían que ver con el tema de la consulta popular. Discusiones en cuanto a qué organismo de nivel internacional puede de alguna manera hacer una revisión de alguna sentencia en caso de existido algún tipo de atropello en el marco del debido proceso. No llegamos a un consenso en eso tampoco, y el otro paquete de preguntas el otro paquete de artículos dentro de la moción era el tema de femicidio y feminicidio, que también habían diferentes posiciones en la Asamblea, y por último un paquete de artículos que estaban relacionados a definir nuevos delitos que no están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, además de quitar beneficios penitenciarios en delitos execrables y de profundizar en las penas también de delitos execrables. Solo queda una moción por atenderse, que es la moción presentada por el gobierno, en donde hay estas 4 cosas. Todavía no hemos llegado a un acuerdo y en los textos. Si no se llega a un acuerdo en el marco de los 60 días de la última votación, se archivan. Pero eso no quiere decir que no se trate, porque se puede tratar nuevamente esto en las reformas que ya están en proceso en el Código Orgánico Integral Penal que aprobó el Consejo de Administración Legislativa, y además las reformas que son muy importantes de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, porque desafortunadamente en el Ecuador nos estamos solamente preocupando quizás en la visión de incrementar penas y de quitar beneficios penitenciarios y tipificar nuevos delitos, pero no nos estamos preocupando, y de ahí esa nueva reforma en que cualquier juez que tiene carácter constitucional pueda otorgar medidas constitucionales a diestra y siniestra, acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus y habeas data, que mucho daño nos está haciendo en el país. Entonces, si no se llega a un acuerdo en el marco de los 60 días, se archiva. Eso no quiere decir que no se pueda tratar nuevamente en las reformas nuevas que están, porque todas las reformas del Código Orgánico Integral Penal son dinámicas, no son estáticas, y se va a aprovechar también para hacer reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, en donde hemos tenido insumos tanto del Consejo de la Judicatura como de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía General del Estado y por supuesto de abogados entendidos en el tema, constitucionalistas y penales, y por supuesto de los asambleístas y de los equipos de asesoría. Hasta ahí mi respuesta. Muchas gracias, señor presidente.
Siguiente pregunta. Por estos días han trascendido informaciones sobre la relevancia de los viajes internacionales de usted como presidente de la Asamblea en giras oficiales. ¿Cuál es la importancia de estos encuentros para los ecuatorianos? Yo considero de mucha importancia. Primero porque había perdido representación internacional la Asamblea y no se puede estar aislado en un mundo globalizado. Hay intentos para globalizar el mundo en materia de comercio, intercambio comercial. En materia de finanzas el mundo está globalizado, pero en materia de intercambio de información parlamentaria creo que se tiene que hacer mucho más en el ámbito de la cooperación. Dos viajes puntuales, quiero contestar puntualmente la pregunta. Uno a Europa, esencialmente a Barcelona y a Madrid, en donde participé en el Congreso Mundial de Tecnología. Si hoy no entendemos que el desarrollo y la generación de empleo y la lucha contra la corrupción y la seguridad que puede llegar a un país, si no entendemos que está en manos de la tecnología como principal eje, no estamos viendo la realidad de las cosas. Hoy las tecnologías 5.5G, que permiten hacer cosas que no se pueden hacer con la tecnología 4G en cuestión de velocidad de data viva, el almacenamiento en la nube de esa información, de esa cantidad de información, y además la inteligencia artificial, conjugado a esos tres factores, son los tres ejes fundamentales para poder desarrollar prácticas, por ejemplo, en seguridad, ciudades inteligentes, sincronización de semáforos, rutas en que la gente no pare, aliviar el tráfico, cámaras de seguridad dentro de un país, bases de datos integradas, proyección inclusive de normativa que se está trabajando en la Asamblea para poder saber cómo esa normativa o qué resultado esa normativa va a tener, proyectar el resultado de esa normativa en la sociedad, compilación de leyes en el caso legislativo, es decir, una serie de cosas. Ahí está el futuro y eso hay que regularlo a través de la legislación. La legislación no puede ir tan rápido como va la tecnología. Aquí tuvimos hace un tiempo atrás un pequeño atentado de hackeo del sistema de la Asamblea. Entonces los temas de ciberseguridad se vuelven importantes. Eso en materia tecnológica. Obviamente reunión con los migrantes, hay que atender a los migrantes. Se quejan de la falta de homologación en temas de la ley de discapacidad, en temas de poder analogar sistemas de seguridad social, sobre todo migrantes que viajaron para conversar conmigo como representante de la Asamblea Nacional, que venían inclusive de Italia. Modificaciones a la ley del adulto mayor, repatriación de cadáveres, un problema grave que no es de la Asamblea, pero que nos hacen saber en nuestro rol de fiscalización para poder hablar con el gobierno en los diferentes procedimientos, al acceso al crédito justamente de los retornados y muchas cosas más que hay que escuchar a la comunidad. Se quejan mucho, por ejemplo, de que no tienen iguales derechos. En el Ecuador hasta $70.000 se puede donar sin pagar ningún tipo de impuestos. Ellos hay veces para mandar algo a un familiar tienen que pagar una serie de impuestos si no se pueden acoger a estas cosas como el 4x4 y ese tipo de cosas. Me reuní también con la academia, el ESADE, preocupado de saber que ya hay resoluciones en Europa para posibles exámenes de admisión a los estudiantes que vengan, por ejemplo, del Ecuador. Estaría exento, por lo que entendí, por un convenio previo Colombia, pero Ecuador tendría que presentar exámenes de admisión los estudiantes ecuatorianos que vayan para allá pronto, y entonces es un tema que hay que tratarlo. Y me reuní también con el Congreso de Diputados, con el Senado, con la Asamblea de Madrid y con la Asamblea de la Comunidad Autónoma para trabajar más allá de los grupos parlamentarios bilaterales, con grupos específicos por temas específicos. Por ejemplo, la generación de empleo, que ha tenido mucho éxito en España, las políticas de seguridad. Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, ha multiplicado su inversión hotelera. Estamos tratando en este momento una ley turística en el Ecuador. ¿Qué es lo que han hecho para poder, más allá de la seguridad, cuáles son esos incentivos que permitan a la inversión tener tanto éxito y la generación de empleo? En todos estos 4 estamentos legislativos, tanto de la ciudad como de la comunidad autónoma, como el Congreso, como el Senado, también les hice saber que va a existir la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en el Ecuador,
y que previo a eso el Ecuador está dispuesto a ser el anfitrión en el marco de esta reunión de un Congreso Internacional de Parlamentos para discutir justamente políticas transversales y multinacionales en materia de legislación. En Estados Unidos estuve reunido con los representantes de la Comisión de Seguridad del Senado. Estuve reunido en el Capitolio, en la Organización de Estados Americanos, tuve una reunión con el secretario general de la OEA y en esa reunión inclusive fijamos los parámetros para un convenio de cooperación y de transparencia en intercambio de información para temas de seguridad. Inclusive es posible que venga el secretario general de la OEA en la segunda semana de abril y estaremos gustosos de firmar, si bien en ese momento el convenio, lo firmarlo acá en Ecuador. El Congreso, la Asamblea Nacional es parte del Congreso que se denomina Parlaméricas. Parlaméricas es el brazo legislativo de la Organización de Estados Americanos representado por los congresos de los Estados miembros, entonces es un congreso multinacional, lo cual permite también ver políticas públicas en el marco de regulaciones que requieren temas transnacionales como son la delincuencia organizada transnacional. Ahí fui moderador inclusive del panel de seguridad multidimensional en el marco del Parlaméricas. También me reuní con la comunidad ecuatoriana, siempre aprovecho para escuchar a la comunidad ecuatoriana. No es posible que cuando uno es candidato a un puesto público visite la comunidad en un país extranjero y le pide el voto y el día que seas autoridad no se los escuche. Eso no tiene presentación alguna. A la comunidad hay que escucharla y no irle a pedir el voto para saber cuáles son los problemas y tratarlos de resolver. Y tuve una reunión muy importante con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nueva York y con 6 jueces muy importantes de las Cortes de Nueva York, inclusive en el ámbito penal y civil, y me plasmaron su preocupación en cuanto a ciertos cambios que necesitan el Ecuador hacer por efectos de los problemas que hay de los migrantes ecuatorianos allá. Por ejemplo, me contaron que en separaciones conyugales, en divorcio, muchas veces uno de los cónyuges se trae, si tienen un hijo al Ecuador, y entonces utilizan al chico menor de edad como una herramienta para negociar el divorcio en Estados Unidos porque se necesita la aprobación de ambos padres para que ese menor retorne a los Estados Unidos. Cosas que uno, si no las escucha, no las tiene en el radar, pero que son cosas muy importantes que hay que resolverlas. Gente que ha migrado a los Estados Unidos y que ya no tiene, hace muchos años, ya tiene su residencia allá, pero tiene bienes en el Ecuador y no han podido resolver a través de los consulados, por ejemplo, porque no hay ese tipo de trámite que hay que instaurarlo y eso es una de las cosas que hablaré próximamente con la canciller. Temas de herencia, por ejemplo, ellos antes de morir quieren donar propiedades, quieren transferirlas, pagando por supuesto los tributos que sean, y no pueden viajar al Ecuador por cuestiones de salud. Entonces, ya ha habido gente que ha fallecido allá, que tiene propiedades en el Ecuador y que no hay cómo reclamar por esas propiedades por parte de los herederos. Entonces, los problemas que se viven desde el punto de vista legal de la comunidad migrante, he puesto 2 ejemplos, son muchos más, por efectos de tiempo no voy a hacer una lista de todos los problemas, pero son cosas que se tienen que tratar y de ahí la importancia de atender la comunidad internacional y estar presente en estos foros internacionales. Gracias, señor presidente. Siguiente y última pregunta. ¿Cómo cree usted que se puede ejercer la fiscalización y el control político de las autoridades de elección popular sin caer en el cuestionado show político de otras asambleas? ¿No hay una línea muy delgada ahí? ¿Qué opina usted? A ver, esta asamblea ha sido claro en que aquí el control político lo vamos a hacer sin favor ni temor y sin circo ni show. Lo hemos dicho y lo reiteramos. 3 cosas han coayudado desde el punto de vista de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que esto se dé de manera transparente. Lo primero son cambios importantes en cuanto al tema de la Ley Orgánica de la Función Legislativa cuando se presentan juicios políticos. El Consejo de Administración Legislativa, que es la puerta de entrada, cuando llega una persona que quiere interpelar a un servidor público que tiene control político en la Asamblea, está conformado por 7 personas, presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocales. 4 de los 7 hacen la mayoría. Para evitar que 4 personas determinen si un juicio político procede o no procede,
Se cambió la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se establezca que los juicios políticos se deben de calificar si es que cumplen con la forma. No entramos a analizar el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo muy simple. Si alguien va a un juzgado normal y el señor A demanda al señor B, entonces el juez le dice quién es el demandante el A, quién es el demandado el B, por qué lo demanda, por no pago de esta factura, cuál es el monto de la demanda, tanto, se cumple el procedimiento de forma, procede a calificarse la demanda. Lo mismo en el CAL. Ahí no entran a ver si la factura era cierta, falsa, si le entregó o no le entregó la mercadería, eso se desarrolla en base al procedimiento del juicio. Entonces, al no bloquear por transparencia un juicio político por el fondo, se permite al Consejo de Administración Legislativo que se califique por la forma únicamente. Primer paso de transparencia. Segundo, ya no se puede archivar un juicio político en la Comisión de Fiscalización, donde hay 9 personas. Si 5 deciden que un juicio político se debe de archivar, antes se podía archivar. Hoy no, puede venir un informe no recomendando el juicio político, pero es el Pleno, como máxima autoridad de la Asamblea Nacional, el que decide si procede o no el juicio político. Y lo tercero, que los juicios políticos no se pueden cambiar el orden. Los juicios políticos tienen que llevar el orden en el cual fueron presentados. Aquí no se puede cambiar el orden, que ponme el cuarto primero, el primero tercero, eso se acabó. Con esa transparencia se maneja una agenda de fiscalización que todo el mundo sabe, estable, y que todo el mundo sabe lo que puede pasar, y además todo el mundo sabe cuál es el procedimiento y no se da ninguna capacidad de manejo que no sea el manejo legal. ¿Qué otra cosa se hace para la fiscalización transversal? Bueno, vamos a tratar ya en los próximos días de poner en funcionamiento, porque realmente encontramos una asamblea bastante mermada a raíz de la disolución, nos hizo mucho daño la disolución por la falta de personal y por la falta de recursos y todo, la unidad de seguimiento de la ejecución presupuestaria. ¿Y cuál es la unidad de seguimiento de la ejecución presupuestaria? Es una unidad que está constantemente vigilando cómo se va ejecutando o devengando el presupuesto general del Estado asignado a una cartera de Estado en particular. Y entonces, a través de un sistema de semaforización, podemos ver si lo asignado a la cartera X, Y o Z va devengándose en proporción al tiempo transcurrido y a los objetivos del plan de gobierno en el marco de esa cartera del Estado. Entonces, esperemos que no nos pase lo que pasó antes, que ya cuando el país tenía un estiaje terrible y la infraestructura eléctrica estaba pues en soletas, pues decide la Asamblea Nacional hacerle un juicio político al exministro de Energía. Esperamos que esas cosas no pasen, porque el daño está hecho. Bueno, hay que castigarlo políticamente, pero el daño está hecho. Y el daño no está hecho solamente por el tema de la producción, que se paró en el país por efecto del estiaje. El daño está hecho por efecto de las vidas que se perdieron, porque muchos centros de diálisis en el país no tienen generadores y se tuvieron que reprogramar las citas de diálisis y a mucha gente le costó la vida. Entonces, este tipo de cosas generan una estabilidad del sistema de fiscalización que nos permite todos, tanto la Asamblea Nacional como el gobierno y las funciones independientes del Estado sujeto al control político por parte de la Asamblea Nacional, estar más tranquilos que las cosas se van a hacer de manera seria y eficaz y sin ningún manipuleo de ninguna forma. Muchas gracias, señor Gracias presidente. a ustedes. De esta manera concluye.